La Guerra Cristera, también llamada Guerra de los Cristeros o Cristiada, fue un conflicto armado de México que se prolongó desde 1926 a 1929 entre el gobierno y milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos que resistían la aplicación de legislación y políticas públicas orientadas a restringir la participación de la Iglesia Católica sobre los bienes de la nación, así como en procedimientos civiles. La Constitución Mexicana de 1917 establecía una política que negaba la personalidad jurídica a las iglesias, prohibía la participación del clero en política, privaba a las iglesias del derecho a poseer bienes raíces e impedía el culto público fuera de los templos. Algunas estimaciones ubican el número de personas muertas en un máximo de 250,000, entre civiles, efectivos de las fuerzas cristeras y del ejército mexicano. Yo creo y pienso que este suceso, esto que pasó en nuestra historia de México, es algo para recordarlo y guardarlo. Plutarco Elías Calles quería borrar completamente la religión católica. Plutarco Elías Calles quiso poner como su sello de gobierno, adoptando políticas que no eran, a tener un parteaguas y decir aquí se va a hacer lo que yo quiera y sobre la Constitución caiga quien caiga. Que murió mucha gente, pero que se pudo haber evitado. Algunos eran hasta reos de muerte porque contestaban mal y sin más averiguaciones los mataban. Hubo muchos conflictos, mucho interés de por medio. A lo mejor la iglesia quiso justificar, pero nunca creyó que iba a ser de tal magnitud. Inclusive el gobierno no creyó que iba a ser tan grande, un movimiento cristero que iba a costar tantas vidas. Fue un movimiento muy duro, donde sufrieron muchas personas. Aquí en Ayotlán conocí yo personas que anduvieron en el movimiento, amigos de mi padre. Andaban trabajando en las huertas y dejaban recargado el Mauser en un naranjo, la 45 fajada, trabajando para subsistir. El ejército cristero estuvo compuesto básicamente por peones y aparceros rurales, dirigidos por algunos militares revolucionarios, expartidarios, algunos de ellos de Pancho Villa, Emiliano Zapata, y participaron también algunos sacerdotes. Combatían la política laica del presidente Plutarco Elías Calles y su sucesor, Emilio Portes Gil. En enero de 1927 comenzó el alzamiento civil y días después apareció un referéndum que, a partir de aquel momento, no les dejó más remedio que la guerra. Los hombres que estuvieron involucrados ahí, que se tuvieron que cambiaron del asadón al machete, tuvieron que cambiar un Mauser, un 30-30. Los soldados eran mandados a frentes sin saber que, aunque ellos recibían una paga, pero los cristeros iban por sus creencias, y yo creo que eso fue lo que más les ayudó, y eso es a lo que más le temían los soldados. Inclusive Calles le temía más a eso, que la gente que iba a pelear contra sus soldados era gente que traía una idea, una fe y una filosofía, y no gente que le estaban pagando por pelear. Los padrecitos, el clero, prohibió que mandaran sus hijos a la escuela de gobierno. Había quien por odio, o por venganza, o por intereses, por tierras, les decían que eran cristeros para que el gobierno llegara y acabaran con ellos. Ya había habido un movimiento de arreglos sobre esa revolución, pero como siempre prometieron y no cumplieron. Al darse cuenta las personas del movimiento cristero, porque entregaban las armas y les daban 10 pesos y un salvoconducto para que se fueran a su lugar de origen, pero mandaban personas y los mataban por allá donde podían.
que mi abuelito Simón fue capturado, fue torturado, fue colgado. Estuvo 3 días colgado, inclusive, porque también eso me lo platicó un tío abuelo, que ellos nomás estaban esperando que el gobierno, los federales, se retiraran de ahí para poderlo descolgar y darle una sepultura rápida. Y me sorprende hoy en día a veces gente que desconoce que hubo una guerra cristera, que no sabe que existió. Y cuando les platicas y comentas lo que sucedió, y más cuando les he dicho que lo vivimos en carne propia, porque mi padre pues sufrió por eso. A mí me preocupa mucho todo este tipo de movimientos, no nada más el cristero, todos los que se dan, porque siempre son intereses de un grupo y que al final de cuentas lo viven. ¿Cuántos lo viven? Y son los que lo viven de la peor manera. Y son los que no van a escribir la historia, desafortunadamente. Bajo la fuerte presión del gobierno de Estados Unidos, que a su vez respondía a las peticiones repetidas de obispos y laicos católicos en ese país, el presidente Portes Gil anunció que la Iglesia Católica se sometería a la ley sin que la Constitución sufriera alguna modificación. A partir de ese momento, sin embargo, el país entró en lo que investigadores de la relación Iglesia-Estado en México han calificado como un periodo de relaciones nicodémicas, en referencia a Nicodemo. Como un modus vivendi, un modo de vivir, en el que el Estado renunciaba a la aplicación de la ley y la Iglesia renunciaba a exigir sus derechos. Estas relaciones nicodémicas o modus vivendi debieron enfrentar, sin embargo, a un severo momento de prueba cuando Calles, presionado por los efectos devastadores de la crisis de 1929, pronunció así el llamado Grito de Guadalajara. Okay. ¿Tú estarías dispuesto a dar la vida por tus ideales? Mi nombre es Juan Simón Razo Abundis. Precisamente mi segundo nombre, mi padre me pusieron ese segundo nombre en honor a mi abuelo Simón, precisamente. Lo que recuerdo es desde que cada año cuando llevábamos la peregrinación de los hijos ausentes de Ayotlán, que vivían aquí en Guadalajara, íbamos a la Cruz Grande. Y la Cruz Grande es donde estaba el árbol donde ahorcaron a mi abuelo. Yo recuerdo hace algunos años, ya mi padre me invitó allá para el rumbo de Santa Rita y me dijo que me iba a llevar a que conociera el lugar en donde habían sepultado los restos de mi abuelo
pero que fue a prisa porque pudieron descolgarlo porque los federales andaban tras ellos. Entonces fue temporal, en donde en esa piedra ahí lo sepultaron y estaba marcado ahí con una cruz, o que lo hicieron con algún cincel, algo así, pero que posteriormente después sacaron los restos, que se los llevaron según eso a un cementerio, pero ya mi padre perdió el rastro, ya no supo dónde quedaron sus restos. Mi bisabuela y mi abuela estaban en la carnicería y pasaron cabalgando los soldados un caballo con un zarape y un sombrero. Y que los sardos le preguntaban, quisiéramos saber de quién, no sabe de quién es ese zarape y ese sombrero, de quién es, porque queremos encontrar a toda la familia, porque de esa familia no queremos que queden vivas ni las gallinas. La pregunta que le hizo mi madre a mi padre, ¿por qué se había alistado a ese movimiento? Y nomás le dijo, nomás te digo que yo me voy a las armas. Yo si lo tuviera enfrente le diría, primero te admiro la decisión que lo hayas tomado, tú sabrás si fue buena o fue mala, pero eso es tu decisión. Y le diría lo que lo admiraba por haber hecho eso, defender sus ideales, y creo que es algo que nos enseña, me enseña a mí de saber enfrentar la vida, y me lo deja como ejemplo mi padre, que supo enfrentarse con ese valor a la vida, de ser huérfano y de enfrentarse para superarse y educarnos a nosotros. Y siempre creí que mi abuelito lo habían confundido, a él lo habían ahorcado porque lo habían confundido, pero en algún momento mi papá, platicando con mi papá, me dice, no, a tu abuelito no lo confundieron, él era uno de los líderes. A mí eso me impresionó mucho, porque finalmente es parte de mi esencia, de mi raíz, de mi origen. Lo primero que haría es sentirme orgullosa del origen que tengo y decírselo. Abuelo, estoy orgullosa de ser nieta de un guerrero, porque eres un guerrero, abuelo. Yo creo que sí sería capaz de dar mi vida por mis ideales y por lo que yo he aprendido de mi abuelo y de mi padre. Se vio afectada mi familia por un movimiento. ¿Cuántas generaciones? Estamos hablando de 3 generaciones, ¿sí? Porque a mí me hubiera gustado que mi padre se hubiera formado de otra manera. Con lo que me quedo es algo que he aprendido, que mientras sea por tus ideales, por lo que tú crees, hay que luchar hasta el final. Sí, tenemos que luchar por nuestros ideales, con coraje, con fuerza, pero con el corazón, sí, desde luego con el corazón, pero con el corazón conectado al cerebro. Deben de buscar dónde está su tesoro, porque donde está su tesoro está su corazón, que es algo que Cristo lo dijo en sus evangelios. Pero no deben de dejar de luchar con amor lo que quieren lograr y lo quieren alcanzar, pero sobre todo que tengan un ideal y que esos ideales no los dejen por cosas insignificantes de la vida. Los grandes movimientos han sido por gente convencida y enamorada de lo que está haciendo, de lo que cree. No tuviéramos una independencia si no hubiera habido un Hidalgo que agarró un estandarte de la Virgen de Guadalupe y hizo un movimiento. El defender en lo que él creía, el valor, y sobre todo él, sin pensarlo, que iba a dejar un legado para toda esta familia del cual me siento yo orgulloso.
Capucina a las 6 de la mañana, por creer en Dios eterno y en la gran guadalupana. Me encontraba